Buenos días, buenas tardes. Entonces, bienvenidos a todos a este webinar dedicado a metodologías sobre proyectos de automatización de procesos de negocio y transformación digital. Voy a presentarme rápido. Soy Delfín Cual, evangelista y Community Manager en Bonitasov. Toda mi experiencia profesional está ligada con temas de optimización de procesos de negocio, con proyectos en BPM, con temas de calidad, de satisfacción de clientes y también de proyectos de cambios estructurantes en empresas. Por esa razón, ahora que estoy en evangelista, quería compartir con ustedes mis reflexiones e ideas sobre este tema. Y hoy me complace hacerlo con Pedro. Pedro Robledo es una gran referencia para mí y experto en transformación digital y BPM, y es un honor hablar contigo hoy, Pedro. Te dejo presentarte ahora. Hola Delfín, hola a todos. Muchas gracias por la oportunidad de nuevo de colaborar con Bonitasov en vuestros webinars. Siempre es un placer. Y hoy además, pues hablar de buenas prácticas, pues me recuerda pues esos 17 años que llevo ya en el mundo de los procesos, con todas las experiencias como consultor independiente en BPM que he tenido con diferentes clientes y por lo tanto, pues bueno, puedo compartir con todos pues bastantes lecciones aprendidas. Actualmente, además, como muchos de vosotros ya sabréis, pues soy director del máster universitario en BPM para la transformación digital en UNIR, que es la Universidad Internacional de La Rioja. Os proporcionamos una formación oficial y universitaria con más de 1.500 horas, totalmente en español y online. Por lo tanto, llegamos pues también tanto a España como a toda Latinoamérica e incluso, bueno, pues tenemos también alumnos que están ubicados en otras partes del mundo, ¿no? Para la geografía. En este máster pues cubrimos todo el ciclo de vida de BPM y fundamentalmente pues vamos explicando pues esas buenas prácticas que debemos de tener en todas las fases, ¿no? En abril, pues con otros expertos también en BPM, pues hemos traído el capítulo español de la Asociación de Profesionales de BPM a España. Por lo tanto, pues para mí es un honor pues haber traído ese capítulo de una organización como ABPMP y además, pues bueno, pues liderarlo como presidente y esperamos que también con este acercamiento de la asociación a España pues podamos certificar a los profesionales que la ABPMP tiene como objetivo pues certificar con las buenas prácticas y así de esa forma pues intentaremos responder a ese 66% que demanda las empresas pues para cubrir puestos de trabajo que se necesitan para automatizar procesos de negocio y que actualmente por falta de profesionales pues no se está cubriendo, ¿no? Así que todo un placer y muchas gracias Delfín por esta oportunidad. Entonces, como introducción general, yo quería contarles un poquito cuál era el objetivo de esta serie de webinars. ¿Por qué? Yo quiero hacer 5 capítulos sobre problemáticas y buenas prácticas de un proyecto de optimización de procesos de negocio. Entonces vamos a tener más oportunidades para hablar juntos. El objetivo aquí era realmente irnos del punto de vista el más largo hasta la implementación práctica y qué podemos hacer después de la puesta en producción. Y cada capítulo va a tratar de un tema diferente. Antes de empezar, es este capítulo. Luego, implementar buenas prácticas y metodologías de implementación. Y vamos especialmente a hablar de metodologías ágiles. Luego, ¿qué pasa con buenas prácticas de desarrollo y también para configurar la plataforma? Y nos basamos sobre Bonita para todo esto, pero también al final un webinar sobre lo que pasa después del despliegue en producción y de tener un primer proceso en producción para hablar de mejora continua. Vale, ahora este capítulo puede ser que parezca muy evidente porque vamos a tratar un tema que realmente en teoría parece muy simple, muy fácil, que
han tratado 1.000.000 de veces y Pedro, tú lo sabes. Exacto. Sin embargo, la realidad del terreno es diferente y muestra que hay un montón de posibilidad de acabar un proyecto de este tipo con un fallo y que realmente sigue un desfase aún hoy. Entonces, vamos a hablarlo. Pedro, te dejo la mano. Fenomenal. Sí, pues la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es cómo abordar la iniciativa BPM. Entonces podríamos plantearnos que, bueno, pues al final, si queremos automatizar procesos, pues por qué no utilizar o abordar el proyecto pues como un proyecto informático o un proyecto tecnológico. Bien, la respuesta no es un no rotundo ni tampoco un sí rotundo, porque dependerá exactamente de la iniciativa que queramos realizar. Pero la experiencia, pues os voy a decir, por ejemplo, dos casos interesantes. Es que si consideramos que es un proyecto tecnológico, pues el alcance de esa automatización de procesos pues será muy específica. Os voy a poner primero un fracaso de una universidad española que durante años, pues cuando yo organizaba congresos de BPM hace unos años, pues estaba detrás de ellos porque sabía que estaban haciendo una automatización de procesos y les quería invitar para que explicaran su éxito. A lo largo de los años, pasaban los años y no al final pues no lo querían presentar porque todavía no tenían resultados y hablando finalmente con ellos me explicó su fracaso. El fracaso de ellos fue plantear una automatización de procesos bajo la disciplina de BPM, desarrollando ellos mismos la plataforma de BPM, con desarrollos propios pues en diferentes lenguajes de programación. Al final, lógicamente, pues intentar crear de nuevo la rueda, pues lógicamente fue un fracaso total. Llegaron a la conclusión de que efectivamente tenían que tomar pues algunas plataformas de los fabricantes y al tomar la plataforma del fabricante y decidir pues desarrollar ese proyecto o abordarlo pensando en una iniciativa de BPM, pues al cabo del año pues ya tenían el primer proceso automatizado. Por lo tanto, estuvieron 5 años perdiendo el tiempo sin centrarse en la realidad. Pero no solamente pensar en crear o desarrollar pues el BPM, pues a nadie se le ocurriría hoy por hoy pues desarrollar mediante programación pues un motor de base de datos, pues para eso ya están los fabricantes que lo han hecho, pero también hay que pensar que podríamos optar por decir, bueno, voy a automatizar un proceso de negocio que esté muy limitado, a lo mejor en un departamento, y considerarlo como una aplicación. Hoy en día hay muchas consultoras, incluso algún fabricante, que toman esta iniciativa, entonces abordan la necesidad que tiene un cliente, la automatizan y les ofrecen ese producto llave en mano, de tal forma que les dan la automatización, por debajo va BPM, eso les permite pues ir enseñando el desarrollo de una forma ágil, pues irlo implementando y verdaderamente pues tienen éxito. El problema está cuando queremos abordar un proyecto transversal, donde tenemos una transversalidad por toda la organización y no tenemos en cuenta que la aplicación de BPM es la aplicación de una disciplina de gestión. Por lo tanto, si lo abordamos con un proyecto tecnológico, vamos a tener un rechazo cultural impresionante. Si no tenemos en cuenta estrategia, metodologías, tecnologías, personas, los procesos, el propio gobierno BPM, esos pilares que nos ofrecen la madurez del proceso, o la madurez, mejor dicho, de la disciplina de BPM, pues seguramente pues vamos a fracasar. Por lo tanto, lo primero que tenemos que pensar es cuál es el alcance de nuestro proyecto y lo tomaremos como proyecto tecnológico solamente en el caso que lo vayamos a ofrecer como una aplicación llave en mano y pensando más en ofrecer una aplicación vertical y pensando solamente en la propia tecnología de BPM. Si pensamos en BPM como disciplina de gestión, no pensemos como proyecto tecnológico, involucremos a toda la compañía, sigamos las metodologías y buenas prácticas que se van ofreciendo, que ofrecemos nosotros o que ofrecen otras consultoras o los propios fabricantes y así sí tendremos éxito. Exactamente. Y se nota también que, bueno, aparte de hablar de proyecto informático, a veces se van confundiendo también automatización y transformación o proyecto de BPM por esta transversalidad, pero también por el cambio involucrado. Aquí voy a tener el ejemplo de la automatización. Toda la gente hoy habla de RPA,
Y aún nosotros en Bonita tenemos un acuerdo con UiPath, uno de los proveedores de RPA. ¿Por qué? Porque para nosotros hay una complementariedad. Pero cuando hablamos de automatización y, por ejemplo, con un RPA, se habla de cambiar una tarea simple por un robot, pero sin ningún impacto cultural o sin ningún impacto en la manera de funcionar del proceso. Lo que es BPM es realmente tener una optimización. No es solo tener automatización de unas tareas. Y si alguien, cuando empieza un proyecto, solo piensa en automatizar lo que hacía en papel, va a, a- a- sorry, no va a poder ganar todo lo que podía ganar si pensaba primero en el valor y la posibilidad de optimizar. Y es exactamente lo que decías tú, Pedro, es pensar de otra manera, pensar al nivel de organización estratégico y no solo a nivel de tarea o del proceso. No sé si por tu lado tienes ejemplos o tienes algo concreto sobre la diferencia entre automatización y optimización, transformación. Sí, efectivamente la palabra clave es la optimización. En realidad la disciplina BPM lo que busca es la mejora continua de los procesos de negocio. Y yo siempre cuando explico el ciclo de vida, pues lógicamente hay una fase que es la fase que normalmente llamamos automatización y es porque aparecen pues, los motores de BPM que nos ofrecen automatizar los procesos de negocio, pero pensando más, a mí me gusta más hablar de la palabra orquestación, porque al final un motor de BPM lo que hace es orquestar las diferentes tareas que las van a ir resolviendo por los diferentes participantes. Y algunos participantes pues pueden ser robots de software, algunas actividades las podemos automatizar para que lo haga un sistema o incluso con código de programación. En definitiva, sí que efectivamente la automatización está ahí, pero no es el objetivo de BPM. BPM el objetivo es disponer de procesos de negocio robustos que respondan directamente a los objetivos estratégicos de las empresas. Muchas veces cuando se racionalizan los procesos de la organización, incluso se llegan a digitalizar pensando en lo que sería crear modelos de los procesos de negocio, habrá algunos que se decidan pues que se sigue trabajando como se sigue trabajando en la empresa, porque no urge ninguna orquestación, ni siquiera una automatización, y habrá otros que efectivamente por los beneficios que ofrece la optimización de procesos bajo BPM y esa automatización, pues sí los abordemos implantándolos directamente en el motor y a partir de ahí pues veremos qué tareas de valor pues se pueden seguir haciendo por personas, porque ahí pues ofrece valor la persona, su participación, y otras tareas donde no da ningún valor la persona y que son siempre muy repetitivas, pues efectivamente podemos pensar en RPA o podríamos pensar en directamente pues que lo resuelva un programa informático dentro de una tarea de sistema. Exactamente. Tengo un ejemplo muy simple. Conocí a un cliente, este cliente tenía un centro de llamadas al paciente para curar al paciente y especialmente a gente mayor. Y lo que hicieron, porque necesitaban optimizar este proceso, es que han usado robots y para tomar las llamadas y asignar lo más rápidamente posible a un agente para poder hablar con el paciente y no dejarle solo. Pero toda la parte de seguimiento con el paciente y todo era parte del BPM y la parte de tomar la llamada, de, de la llamada y de la asignación de la llamada a la gente eh, era por parte de robots y RPA. Es un ejemplo muy simple, pero que Muy claro, sí. funciona. Exacto. Vale, entonces vamos a seguir con unos fracasos, unas lecciones aprendidas por nosotros y que se podrían evitar.
Bueno, solo hemos tomado unos ejemplos simples, pero solo para compartir nuestras experiencias y ver, por ejemplo, es posible que tengan otros ejemplos, pero estos son los fracasos los más comunes y contra, contra cuales puedan usar buenas prácticas concretas y, bueno, para tener resultados de manera muy rápida. Para empezar, les querían hablar de una fábula. No sé si conocen la fábula de La Fontaine, las ranas y el buey. Es la historia de una rana queriendo ser tan gorda y fuerte que un buey, porque tenía envidia. Y intentando realizarlo, engordándose, porque tenía demasiada ambición, al final murió. Esto demuestra el hecho que si quieres hacer algo que no es totalmente adaptado a tu capacidad, y es a veces el caso cuando se empieza un proyecto, puedes tener buenas oportunidades de fracasarlo. Pedro, me imagino que ya te enfrentaste a este tipo de fracasos, ¿no? Con un Sí, proyecto demasiado ambicioso. realmente, efectivamente, también hay que parar muchas veces a los clientes porque siempre pretenden pues solucionar toda su vida en 2 minutos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un proceso bastante ambicioso en una empresa de telecomunicaciones porque ellos requerían pues mucha integración con aplicaciones y además era bastante crítico para la compañía porque les iba a dar una ventaja competitiva pues con el resto de operadores españoles, ¿no? Entonces, durante el proyecto se dimensionó bastante bien. Fue, digamos, un proyecto muy ambicioso porque cubría un proceso crítico que iba a llevar más de 5 meses, o sea, eso se sabía seguro. Y también, pues, se tenía muy claro, pues más o menos, que debería dar un resultado específico, principalmente para conseguir los objetivos anuales. Pero no se tuvieron en cuenta dos factores principales, porque el problema de los proyectos muy grandes puede ser que no se conozcan pues todas las variables que pueden ocurrir, hay mucha incertidumbre en algunos casos y bueno, pues tirarte a la piscina con un proyecto demasiado grande pues puede tener más repercusiones que un proyecto más pequeñito y menos crítico, ¿no? Entonces, en este caso, dos factores fundamentales fue uno, el upgrade del RP, el RP que había que integrar, pues resulta que en mitad del proyecto pues había que hacer el upgrade del RP a una nueva versión y por problemas fundamentalmente de temas de hardware, incompatibilidad con el RP nuevo o la nueva versión, temas de migración de datos, etcétera, paralizó la integración durante 2 meses, por lo tanto estuvo el proyecto parado 2 meses. Luego además la competencia, otro operador, pues sacó un producto totalmente novedoso, con tarifas muy competitivas, que les iba a hacer mucho daño y entonces lo que hicieron pues fue desplazar todas las personas que estaban trabajando en el proyecto, pues directamente para sacar un producto nuevo que compitiese con ese producto de la competencia y por lo tanto, pues como querían dar esa respuesta inmediata, pues se paralizó de nuevo el proyecto. Total, que se pasó del año y por lo tanto no se consiguió el objetivo estratégico. Al año siguiente, al querer abordarlo de nuevo, pues se vio que ya no era útil y entonces, pues fijaros, todo el tiempo que se perdió en los meses que sí que estuvo implementándose y que luego pues se tuvo que abordar de otra forma porque ya pasado ciertos meses pues ya no iba a cumplir los objetivos que se buscaban. Por eso es importante dimensionar bien, con ambiciones pequeñas, que tengamos quick wins rápidos, continuos, pero rápidos, porque así vamos a ir entusiasmando a la gente y también vamos a ir cumpliendo pues, ciertos objetivos estratégicos. Si son proyectos muy ambiciosos, pues se pueden caducar en la propia ejecución, en la propia implementación, ¿no? Me imagino que también que si empiezas demasiado rápidamente, bueno, pues te puedes perder lo que necesita ser realmente mejorado, ¿no? Sí, al final, pues todo proceso se puede optimizar y mejorar continuamente, pero como
todo en cualquier negocio pues requiere prioridades, ¿no? Si empezamos a optimizar un proceso, pues que bueno, se puede optimizar, pero a lo mejor no es necesario porque no nos va a aportar pues demasiado beneficio a la organización, pues a lo mejor estamos invirtiendo el dinero donde no es. Yo recuerdo, por ejemplo, pues el caso de una empresa de seguros que se empeñó en la mejora de un proceso específico de contratación de pólizas para un mediador concreto. Estuvieron aproximadamente unos 5 meses haciendo el proceso to be, creando nuevas interfaces de usuario, bueno, muchas cosas bastante superfluas o digamos, bueno, pues que tampoco eran tan fundamentales, pero sí que efectivamente pues iban a agradar pues a los participantes de ese proceso. Mi pregunta al llegar fundamentalmente a ese cliente como consultor fue preguntar qué beneficio había conseguido ese proceso para los objetivos de negocio, porque querían abordar otro similar y bueno, pues para coger datos, pues les hice la pregunta, siempre suelo preguntar el por qué, ¿no? El por qué optimizar ese proceso y si ya han tenido una experiencia, pues qué beneficios han conseguido. No sabían contestar, por lo que estuvieron invirtiendo en realidad 5 meses, un equipo de 3 personas, y no habían descubierto pues, el retorno de la inversión que habían conseguido. Sí que habían visto beneficios cualitativos para los usuarios internos, pero ni siquiera consideraban que habían pues, conseguido más satisfacción de los clientes que iban a contratar esas pólizas, ¿no? Entonces, lo fundamental es tomar datos iniciales, simular las mejoras para ver qué beneficios podemos obtener y cómo impacta los objetivos empresariales. Yo siempre digo que si no hay alineación, pues deberíamos preguntarnos si interesa o no interesa pues llevar ese proceso a una optimización. Así que, por ejemplo, en esa empresa de seguros, pues lo que estudiamos es qué aportaba ese proceso a negocio y vimos que influía la rapidez de ejecución de todas las tareas de un subproceso, de ese proceso de contratación de póliza. El subproceso estaba muy focalizado en conseguir la contratación de sus clientes para que el cliente no se echara atrás. Entonces, lo que hicimos fue modelar el proceso o intentar modelarlo pues, de una forma un poco más óptima. No cambiamos mucho al final ese proceso al proceso to be, porque lo que se tuvo que optimizar fue principalmente la gestión de los recursos, para asignar a cada rol pues, el perfil más adecuado para evitar retrasos en las tareas que estaban asociadas con esa atención directa al cliente. Por lo tanto, hay que analizar antes de empezar a optimizar y automatizar cosas que a lo mejor pues, no son las prioritarias para negocio. Ujú. Me acuerdo también un consultor nuestro, estaba hablando con él de un proyecto de un cliente y él me decía, bueno, realmente tengo un problema porque no pueden expresar y no pueden decirme el objetivo y el valor, las expectativas de manera simple. Él Claro. intentó hablar con ellos y decirles, ok, necesito que me digan cuál es el objetivo en una frase, al máximo 2 y muy simple, y no lo podían. Y entonces empezaron a enfocarse sobre una parte muy pequeña del proceso que no realmente aportaba ningún valor, como lo decías tú también. Y el problema es que cuando pierdas todo tu tiempo en este tipo en estos 10% de procesos sin valor, al final la dirección no puede ser convencida y bueno, y no quieren seguir. Exacto, no van a apoyarnos, correcto. No. Y hablando de apoyo, me di cuenta, bueno, especialmente cuando como responsable de cambio en proyectos TI y también como Customer Success Manager, que si la dirección TI impulsa el proyecto sin apoyo del negocio, a veces no sabes cómo vas a aterrizar. Me gusta esta película porque realmente te ríes mucho, pero menos mal que es una película porque a veces en proyectos puedes tener el mismo tipo de preguntas y de problemas, ¿no? Sí, La realidad es aquí que yo encuentro que muchas direcciones TI tienen una motivación increíble y realmente tienen una visión muy buena. El problema es que si nadie está involucrado y si no tienes ningún apoyo del lado del negocio, me doy cuenta que a veces no funciona
o la gente no lo usa o luego no quieren poner recursos para apoyar. Tengo un ejemplo con Bonita, una empresa de la industria francesa, una pequeña dirección TI. Y es verdad que, bueno, este equipo tenía solo tres personas, entonces necesitaban apoyo de los usuarios de negocio. El proceso era para cambiar la validación para comprar cosas, máquinas industriales. Y entonces había la necesidad de tener autorizaciones y todo esto. El problema es que desarrollaron todo, pero tuvieron muchos problemas de desarrollo. Intentaron hablar con unos usuarios del negocio la oficina de producción y todo esto. Luego, cuando hicieron el despliegue en producción y empezaron a hacer formaciones de usuarios, al final todos los usuarios hablaban de correcciones, de cambios, de problemas con la manera de usar el producto y al final gastaron 3 veces más tiempo para desarrollar el proyecto hasta que satisfecha la gente. Entonces esto, si hubieran tenido el apoyo de la dirección de negocio, tal vez hubieran podido colaborar. Sí, yo diría incluso no solamente aterriza como puedas, sino despega como puedas, sobrevive durante y luego aterriza como puedas, ¿no? Sí. Efectivamente, yo veo, por ejemplo, que en muchos casos el departamento de procesos o digamos, el liderazgo de abordar iniciativas de procesos y de BPM, pues recae directamente sobre el CIO y a partir de ahí, pues con todo el departamento de tecnología, de informática, pues empiezan a desarrollarlo, ¿no? Es un error pensar que se puede tratar con un proyecto tecnológico, como comentábamos antes, pero además es fundamental en todo proyecto BPM pues definir un rol de propietario del proceso, porque ese propietario del proceso va a ser exactamente el líder que va a estar responsable de que ese proceso pues se optimice y que cumpla los requerimientos necesarios para las operaciones, y no puede ser pues ese rol de propietario del proceso ni nadie de TI ni tampoco del departamento de procesos, suponiendo que el departamento de procesos esté fuera de la dirección informática, ¿no? Tiene que ser un rol de negocio y debe tener muy claro pues el objetivo estratégico que queremos conseguir para que de esa forma consigamos ese líder global que sería pues la dirección general, ¿no? Yo recuerdo un caso de una empresa de seguridad que se dedica principalmente pues a tener personas pues de escoltas y bueno, pues abordar lo que es la seguridad humana, ¿no? Entonces tienen una gran complejidad con la nota de gastos porque los contratos que hacen con los escoltas suelen ser muy breves, incluso en algunos casos de días, y lo que necesitaban era pues gestionar correctamente pues todas las notas de gastos de esas personas que les va cumpliendo el contrato, que tienen contratos por horas, y bueno, pues cómo gestionaban eso de forma la más óptima posible por toda la rotación que tenían. Entonces inicialmente empezaron como proyecto tecnológico y no se les dio la prioridad que debía tener y por lo tanto pues se postergaba continuamente porque venían otros proyectos más urgentes que comentaban directamente desde negocio. Yo me encontré a esta empresa porque estuvieron en una presentación pues en lo que yo hablaba mucho sobre el retorno de la inversión, con BPM, etcétera, etcétera, y entonces me acercaron para ver si les podía ayudar porque ellos veían que ese proyecto pues era obligado de realizar, pero no sabían demostrarlo, ¿no? Entonces estuvimos analizando, hicimos un estudio del ROI y vimos que el no disponer de esa automatización del proceso de notas de gastos implicaba que mucho personal perdía más de 20 días de trabajo anuales en tareas administrativas que no dan ningún tipo de valor, que las liquidaciones de gastos muchas veces se aprobaban sin ni siquiera revisarlas porque eran gastos pequeños, no superiores a 150 euros, y que había al final pues mucha insatisfacción de los contratados, que algunos no repetían principalmente porque como se les tardaba mucho en pagar los gastos, pues al final pues decían trabajar con otras empresas. La valoración fue que se estaba perdiendo al año cerca de 700.000 euros
Por lo tanto, mostrando esas cifras totalmente argumentadas a la dirección, pues que consiguió esa prioridad y el apoyo para automatizarlo solamente, tardaron en automatizarlo 2 meses. Por lo tanto, la moraleja es alinear siempre el proceso negocio y demostrar lo que aportaría con argumentos sólidos y demostrables, no solamente los cualitativos, sino cuantitativos. Si hablamos en términos económicos, mucho mejor, y tendremos ese liderazgo global que se necesita para que tengamos un proyecto exitoso y además que se realice, ¿no? Sí, 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 es verdad. Dime, tengo una pregunta, bueno, un comentario de Adriano sobre la diapositiva, ah, ah, perdón, la, la última diapositiva sobre el hecho de analizar y automatizar el proceso. Dice que a su vez, si el proceso en sí es malo, con baja calidad, automatizar dicho proceso propagará el mal. Por eso hay que ir al análisis de la estrategia y los objetivos alineados, como lo dices tú. Y es verdad, Adriano, y es exactamente lo que vamos a decir dos slides, dos diapositivas después. Vamos a seguir acelerando un poquito sobre los fracasos porque creo que todos quieren escuchar bueno, nuestras buenas prácticas y propuestas de metodologías. Y entonces, para seguir, yo quería hablar rápidamente de recursos, porque se nota que a veces en proyectos, y por eso hablar y usar un proyecto con la metodología estándar de proyectos informáticos a veces es realmente un desafío, es qué tipo de recursos puedo usar. No hablamos aquí de cantidad, pero yo hablo aquí de calidad, de competencias, de perfiles y de quién va a trabajar con quién. Por ejemplo, hablamos del apoyo de la dirección de negocio. De mi punto de vista, un proyecto BPM no puede funcionar sin apoyo y sin involucración, invol, invol, Involucración, sí, sí, correcto. involucración, sí, perdón, de un representante de los usuarios. Por ejemplo, si en el equipo de desarrollo no tienes las buenas competencias, no va a funcionar tampoco. Tengo un ejemplo aquí y lo voy a presentar de manera muy rápida de una empresa de distribución química en Europa y necesitaban optimizar el proceso de selección de proveedores con Bonita y Talent MDM. Era un proyecto muy estratégico y muy complejo y para armonizar los datos, automatizar todo, porque tenían empresas y oficinas en todo el mundo. El proyecto tuvo, bueno, manejado por el cliente, pero el cliente solo trabajaba con Bonita y Talent para implementar el proyecto, sin ningún integrador, sin ningún desarrollador en su equipo. Y entonces, después de 2 meses intentando hacerlo en la etapa que se llama Discovery, que vamos a ver en el próximo webinar, se dieron cuenta que no podían tener el éxito porque no habían entendido qué tipo de competencias necesitaban y no podían evaluar realmente lo que había que hacer. Entonces, el consultor de Bonita ha aconsejado al cliente pasar por un integrador y han contratado a un integrador conociendo Bonita y Talent. Y entonces esto ayudó un montón. Entonces, aquí no era la cantidad de gente, era realmente trabajar con las buenas personas. ¿Y por qué? Porque, y esto Pedro lo vas a hablar tú, siempre un proyecto BPM, bueno, de transformación así,
impacta y, bueno, tiene un cambio cultural más que solo un Sí, cambio técnico. efectivamente. Sí, efectivamente, uno de los ejes que nos van a llevar al éxito de un proyecto BPM, pues al abordar una disciplina nueva de gestión, pues tendremos que llevar el conjunto de experiencias, hábitos, costumbres, creencias, las normas, valores, etcétera, que caracteriza cualquier grupo humano de una organización, pues hacia la orientación a procesos. No es una tarea fácil, es una tarea que hay que abordar pues en paralelo, pues según vamos implementando pues el primer proceso, pero es fundamental no dejarnos ningún elemento que no se trate. Por ejemplo, si no ofrecemos los recursos que estábamos hablando antes apropiados, pues lógicamente sin recursos vamos a tener mucha frustración. En definitiva, hay proyectos que incluso a mí me quieren contratar pues para que lidere a lo mejor pues esa iniciativa de BPM. Siempre pregunto, por ejemplo, pues cuántos recursos va a tener de la propia empresa que se van a dedicar, de negocio, de tecnología, etcétera. Y a lo mejor me dicen que lo van a subcontratar todo pues con un consultor o una consultora externa. Bien, todo eso está muy bien, pero si no se involucra la empresa y quieren solamente pues reunirnos los lunes, pues lógicamente así no se avanza, ¿no? Entonces es fundamental que los recursos estén, recursos tanto en personas como dinero como en tecnología, o sea, tenemos que tener al final pues todos los recursos necesarios para poder abordar esa iniciativa. También es fundamental tener el foco claro, la visión que comentábamos antes, qué es lo que queremos conseguir. Si no tenemos ese foco, pues va a haber una confusión completa, no vamos a saber exactamente qué es lo que queremos conseguir, por tanto, pues el proyecto a lo mejor pues tiene éxito o no, pero al final no vamos a estar comunicando que vamos a conseguir exactamente el foco que quiere la organización. Comentabas tú también, Delfín, pues el hecho de las competencias, las habilidades. Si no tenemos esas competencias y el equipo que se forma pues no tiene las competencias suficientes y esa formación específica, pues la ansiedad entre todos ellos pues va a ser muy grande. Incluso con los propios usuarios que vayan a utilizar al final los procesos en ejecución, pues también hay que formarles, ¿no? Si no tenemos incentivos, pues bueno, todo se va a ir desarrollando, pero seguramente de una forma mucho más lenta. Por lo tanto, será fundamental, pues, ofrecer recompensas, que no tienen por qué ser recompensas económicas, sino simplemente, pues, a lo mejor reconocimientos verbales o reconocimientos en público, o simplemente, pues, ir a tomar una cerveza todos juntos por el éxito de lo que se ha conseguido, ¿no? Y también es fundamental, pues, tener un plan del proyecto. Tener muy claro pues cuáles son las tareas que vamos a hacer, cuáles son los hitos, cuáles van a ser los hitos de revisión para ver si tenemos ese quick win y en definitiva pues tener un plan clarificador para que todo el mundo pues vayamos realizando las tareas pues en el plazo oportuno y cumpliendo exactamente los objetivos que se marcan. De esa forma no habrá indecisión, iremos directamente pues al grano y para conseguir el objetivo. Y con todos esos elementos, pues si no actuamos sobre la cultura, pues si no hay cultura, habrá un rechazo de las personas que no crean en un principio en el proyecto, incluso pues puede haber rechazo en la propia dirección y por lo tanto, pues el efecto será totalmente fracaso. Por lo tanto, para poder hacer un buen cambio cultural en la organización o hacer el cambio hacia esa orientación a procesos, cambiamos la cultura, ofrecemos esa visión, damos las habilidades oportunas a todos los participantes, montamos un plan concreto y con todas las tareas que hay que realizar, aplicamos los recursos que sean necesarios de personas, dinero, tecnología, etcétera, y también ofrecemos reconocimiento mediante incentivos. De esa forma, pues el cambio será exitoso. Recuerdo incluso, por ejemplo, hay un caso de un banco que implantó BPM para automatizar un proceso crítico sin ese cambio cultural y se volvió al final para atrás por el rechazo de los participantes y al final se perdió una inversión en el proyecto de 40.000 euros, que es lo que costó tanto la tecnología BPM como la implantación por una consultora. Y los beneficios de mejora que se evaluó en aquel entonces que se perdió, o sea, ese coste de oportunidad, eran exactamente, pues se estimó que fueron 120.000 euros, o sea, 120.000 euros al año que perdían por no implantar ese proceso, pero lo tuvieron que echar abajo porque los participantes
pues lo rechazaron completamente y, bueno, pues todavía están viendo pues cómo pueden volver a retomar el tema, ¿no? Pero si tenemos un fracaso grande, es probable a lo mejor que hayamos perdido la oportunidad para siempre. Gracias, Pedro. Ahora vamos a seguir porque si queremos dejar tiempo para las preguntas y hablar de, bueno, de unos ejemplos y nuestra experiencia sobre metodologías y sentido común. Y vamos a empezar con algo que parezca muy evidente, pero es lo que hablábamos justo antes, es que hay que validar, compartir el objetivo y los valores entre el negocio y el equipo TI. Y Pedro, si quieres te dejo hablar de esto porque es realmente tu especialidad. Perfecto. Bien, lo primero yo diría que, bueno, tenemos que hablar de gestión de procesos versus gestión por procesos, ¿no? Y la diferencia fundamental es que la gestión de procesos, pues nos empeñaremos en optimizar un proceso porque sí. Y cuando hablamos de gestión por procesos, pues ya hacemos esa alineación del proceso con el objetivo empresarial, con las otras disciplinas de gestión de la organización, y entonces ya tiene sentido el pensar si optimizamos un proceso sí o no. Entonces, para ello, dentro del ciclo de vida de BPM, pues la fase más importante es la planificación estratégica. Si podemos hacer incluso la planificación estratégica con herramientas de arquitectura empresarial, pues será estupendo, pero si no, pues bueno, pues siempre se pueden hacer simulaciones o estudios para poder abordar pues esa planificación estratégica. Lo fundamental es tener muy claro el objetivo estratégico, analizar qué procesos aportan algo a esos objetivos estratégicos y ver qué se puede mejorar y en el tiempo adecuado para poder obtener pues resultados concretos, ¿no? Por ejemplo, si nos planteamos ahorrar el 10% de costes, pues habrá que ver si se pueden ahorrar en recursos, en costes de proveedores, en costes de materias primas, en costes de procesos, que es lo que nos queremos abordar ahora, en costes de tareas, pero no solo de forma cuantitativa, sino realizar análisis de impactos, que supone pues ver cómo se reducen esos costes, cómo implica hacia otros indicadores, ver si afecta pues incluso a otros procesos, no solamente hay que fijarse en un proceso único, sino en toda la arquitectura empresarial, en todos los activos que tenemos y por lo tanto pues cómo el modificar un proceso pues puede a lo mejor perjudicar otros. Y también no solamente fijarse en el rendimiento, sino en cuenta también hay que tener la gestión de riesgos. Por ejemplo, imaginaros una empresa de mensajería, que esa empresa de mensajería pues consigue beneficios si todas las entregas se hacen a tiempo. Entonces deciden que por ahorro de costes de ese 10%, pues dicen, bueno, pues si nos ahorramos un camión, como estamos alquilando camiones, pues hemos conseguido pues ahorrar ese 10%. Y bueno, pues tan felices a lo mejor empezamos a seguir funcionando. El análisis ha sido muy pobre porque hemos pensado solamente en ahorrar un recurso, pero no hemos visto el impacto. Entonces, lo más normal tendríamos que analizar que si efectivamente eliminamos un camión y el resto de camiones van a seguir haciendo el mismo número de entregas porque van a hacer más trayectos, que son los trayectos que ya no haría el camión anterior, tendríamos que preguntarnos qué riesgo tenemos de no cumplir con las entregas a tiempo, que es lo que nos da beneficios, como está indicando la dirección. Entonces, si miramos el rendimiento del camión, vemos que podría solventarse con el resto, por lo tanto parece que va todo bien, pero no nos hemos fijado en los riesgos. Imaginemos que los camiones pues, van a hacer más viajes, por lo que el cambio de aceite será en un plazo más corto. Eso implicará que el taller tendrá que agilizarse para que el camión vaya al taller y además que en el taller el camión esté poco tiempo, para que así la rotación pues, nos sea ágil y podamos hacer entregas a tiempo. Pero si ese ritmo no es el adecuado, va a ser un riesgo para el rendimiento de la flota y, por lo tanto, para las entregas y, como no se harán a tiempo, pues provocará una incidencia en los beneficios de la organización. Por lo tanto, es necesario hacer las cadenas causales, donde estemos analizando no solamente los KPIs, que nos analizan indicadores de rendimiento, sino también los KRIs, que son indicadores de riesgo, y con los indicadores de riesgo podemos prever y anticiparnos a posibles problemas que vamos a tener. Por lo tanto, es fundamental planificarnos, analizar el impacto y después, una vez que está analizado, pues actuar consecuentemente hacia ello.
Vale, y entonces el próximo paso es realmente elegir el proceso correcto para empezar. Como solo nos queda poco tiempo, yo voy a intentar avanzar, pero me parece muy importante pasar un poquito de tiempo sobre este tema y el siguiente. Aquí lo que es importante es tener un proceso que va a demostrar el valor máximo para la empresa y especialmente para los usuarios, pero también para la dirección de negocio. Pero a menudo esto va con complejidad y es importante no tener una complejidad demasiado grande para este primer proceso. ¿Por qué? Hay que asegurarse que se pueda implementar rápidamente. También que se pueda mostrar el retorno de la inversión de manera rápida, porque así la dirección de negocio va a ver que hay un valor que es eficiente. Y también hay que dar visibilidad a los usuarios. Para eso, lo más rápidamente se implementa con éxito, lo mejor, porque va a evitar el efecto túnel del proyecto y también van a ver el valor y lo van a apreciar. Pero al final vamos a hablar también de los desarrolladores, porque siempre hablamos del valor para los usuarios. Pero no hay que olvidar que este tipo de proyectos son proyectos de BPM con herramientas de BPM, soluciones que siempre son técnicos. Y aun si hoy hablamos de low code, de no code, de todo esto, lo siento, pero lo veo en mi experiencia y no solo con Bonita, hay que tener competencias técnicas para poder desarrollarlo de manera realmente eficiente. Y entonces tener un proceso menos complejo es también evitar de añadir dificultades a los desarrolladores para el primer proceso y entonces maximizar la curva de aprendizaje. Perdón. Sí, lo siento. Es que a veces para una francesa este tipo de palabras es un poco difícil. Y esto funcione. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar de manera iterativa y esto lo vamos a ver en los próximos capítulos. Pero también lo que nosotros realmente aconsejamos es colaborar y entender a la gente. Para nosotros son factores claves de éxito. Y yo voy a tomar un ejemplo interno porque me parece realmente eficaz en interno y se puede usar para vosotros también. En Bonita, para maximizar la colaboración y también entender a la gente, usamos algo que se usa normalmente en la concepción orientada al usuario o a veces se conoce más en el entorno de marketing, es hablar de personas. ¿Qué es una persona? No soy yo, no soy Pedro, no soy Adriano, no sé quién. Es una persona virtual, imaginaria, pero es un tipo de persona que va a permitir de identificar el interlocutor, el usuario o también el desarrollador y todas las personas involucradas en el proyecto. ¿Cómo se hace? Se hace así. Vamos a imaginar un perfil, una persona. Nosotros damos nombres y nombres realmente en relación con el tipo y el perfil. Fred para nosotros es front-end developer, es el front-end desarrollador. Vamos a analizar y entender qué tipo de perfil tiene este tipo de persona. Por ejemplo, tiene una experiencia en Computing Science, le gusta realmente desarrollar y hacer páginas web y todo. Y va a crear vistas para el usuario final. Entonces, este tipo en un equipo es muy importante. ¿Por qué? Porque va a poder colaborar con el usuario, entender lo que necesita y hacer el diseño. Y entonces
dar y traducir la necesidad del usuario en algo técnico para el proyecto BPM. Esto es solo un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, en Bonita, tenemos 12 personas y tenemos como VIPs. Entonces, Omar, por ejemplo, es el Operation Manager, la gente que va a trabajar con su equipo y gestionar todas sus operaciones. Tenemos también Cindy, que es lo que llamamos un Citizen Developer, que es una gente involucrada en el proyecto, pero que no va a tener las competencias técnicas, etcétera, etcétera. Y eso nos ayuda realmente a saber cómo hablar con ellos y entonces entender sus preocupaciones y sus necesidades. No sé, Pedro, si tú encontraste en tus proyectos este tipo de manera de colaborar o no. No, concretamente así no. Son más perfiles de roles definidos, un poco más, digamos, bueno, pues como recursos humanos lo suele hacer, pues con un poco más de, digamos, de metodología más formal, ¿no? Me parece bastante Vale. interesante hablar sobre todo con nombres tan curiosos que al final son muy descriptivos y que efectivamente pueden ayudar. Vale, pero esto no hay solo que hablar de personas para ayudar con el proyecto. Exacto, Esto exacto. creo que es muy importante también. Sí. Bien, como no nos quedan tampoco muchos minutos, tampoco me voy a extender aquí pues con muchísimos ejemplos que podría hablar sobre la metodología basada sobre el valor, pero sí que, bueno, ya hemos estado indicando que lógicamente los sistemas de BPM, Workflow, pues nos van a proporcionar muchísimas métricas. Además, si esos KPIs los ponemos alineados con los objetivos estratégicos, vamos a descubrir verdaderamente el valor que nos ofrecen esos proyectos o esas iniciativas de BPM, pero deberíamos pensar no solamente en el proceso en sí, sino, y como estamos hablando de una disciplina de gestión de procesos, pues debemos pensar en un buen gobierno de BPM. Es decir, el gobierno lo que me va a dar es el enfoque correcto, la dirección para el cumplimiento de los procesos hacia los objetivos que nos hayamos marcados, pero también tendremos que hablar de una buena gestión, una gestión apropiada para optimizar recursos. En muchos casos, el 80% de los procesos se optimizan gracias a esa optimización de recursos. Es necesario siempre también pues monitorear pues cómo funcionan los procesos de negocio, y para eso pues debemos aplicar técnicas o metodologías de control interno que nos permitan supervisar completamente las operaciones, de forma, por ejemplo, que aseguremos a la dirección que cuando vayamos a tener una auditoría interna del proceso, pues va a dar unos resultados totalmente positivos, e incluso si nos estamos, o sea, digamos, si tenemos pendiente, por ejemplo, una auditoría externa para el cumplimiento de algo legislativo, pues lógicamente la implementación de BPM nos va a permitir orquestar esa legislación para que efectivamente se cumpla con los participantes. Por lo tanto, es fundamental que ese control interno pues lo vayamos realizando para supervisar que efectivamente pues todo va correctamente, ¿no? Sí, y como manera de ponerlo en práctica es realmente la metodología ágil, y es lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Esto pasa por muchas maneras de hacerlo, y es una metodología que consiste en escuchar, en hacer y cómo, con la integración continua, con la posibilidad de hacer integración con el cliente y todo, demostrar cómo. Por ejemplo, con Bonita tenemos la posibilidad de mostrar todo, el diseño del diagrama, la interfaz de usuarios en cada tipo de periférico, y también adaptar como con la posibilidad de medir y luego de mejorar. ¿Y por qué? Porque lo vemos, un proceso BPM y una transformación así necesita avanzar paso a paso y de manera continua, y no querer cambiar todo en una vez.
y saber dónde vas. Entonces hay que verificar que siempre sigues tu objetivo y que no te alargas del objetivo. Y entonces, ¿cómo lo ves tú, Pedro? Sí, ¿Cuál es tu conclusión sobre el tema? yo mi conclusión, o digamos lo que sería sugerencias para los que nos están oyendo, es que cuando vayan a abordar un proyecto de BPM, pues pensar en que el proceso pues tenga cierto grado de criticidad, que sea un proyecto abordable, que no se tarde más de 3 o 5 meses, que tengamos el apoyo de negocio para que tengamos ese liderazgo, que tengamos a mano pues toda la información posible, que las personas tengan la formación adecuada para que puedan ejercer correctamente sus tareas. Siempre medir el proceso actual para comparar con el nuevo proceso que vamos a construir, para que así veamos los beneficios que hemos conseguido, porque después habrá que demostrar que efectivamente hemos tenido esos beneficios. Y siempre pues identificar, documentar problemas y oportunidades de mejora del proceso con metas y objetivos para que al final el proyecto pues sea un éxito completo. Vale, muchas gracias. Ya tengo unas preguntas en el panel. ¿Cuántas tecnologías recomienda al usar una iniciativa de BPMN? Bueno, tecnologías realmente pues hay muchas, dependiendo de las necesidades. Si seguimos rápidamente el ciclo vida BPM, pues en la planificación estratégica yo recomiendo siempre utilizar herramientas de arquitectura empresarial que nos van a dar esa visión de todos los activos de la organización. Pasaríamos después a análisis y modelado, que ahí lo normal es utilizar herramientas de Business Process Analysis, donde nos van a permitir no solamente pintar o modelar el proceso que luego vamos a implementar en BPM, sino que nos permite pues, analizar impactos, definir riesgos, en definitiva, casi realizar esa arquitectura empresarial que veíamos con herramientas de arquitectura empresarial, pero centrado en el análisis y modelado. Y lógicamente que modelemos en BPMN. Después necesitaríamos pues un motor o una suite de BPM, como puede ser Bonita, que nos ofrece pues ese modelador ya para la gente de TI, donde van a modelar los procesos pues, con todos los interfaces, con todas las integraciones necesarias para poderlo poner en ejecución en un motor de BPM y a partir de ahí ya pues llevaremos a la ejecución. Muchas veces a lo mejor necesitamos también herramientas de integración como herramientas de Enterprise Service Bus o que gestionen temas de microservices. También necesitaremos a lo mejor en algún caso pues, motores de reglas específicos para que podamos meter las políticas y las reglas de decisión de forma automatizada y que se conecte con nuestros procesos. Los fabricantes de BPM nos ofrecen herramientas de monitorización, pero en algún caso, pues si necesitamos incluso pues ciertos análisis que utilicen Big Data, pues a lo mejor hay que comprar alguna herramienta adicional en lo que sería esos análisis preventivos o de análisis de mucha información. También podríamos, pues si necesitamos utilizar sensores con máquinas, pues utilizar herramientas de Internet de las Cosas, pero bueno, eso ya va fuera en realidad de BPM, pero va con una realidad de un proyecto grande, ¿no? Y lo más importante es que tengamos también herramientas de optimización o de monitorización alineado a la estrategia empresarial. Yo siempre recomiendo utilizar algo que un fabricante de BPM nunca va a aportar porque no es su objetivo, porque ya es un objetivo más de negocio, que son herramientas de Balance Scorecard. Tener una herramienta Balance Scorecard nos permite dibujar un árbol donde tenemos el objetivo estratégico de la empresa y tenemos después pues, las diferentes entidades, que una de ellas sean los procesos, con sus KPIs y vemos cómo los procesos van a aportar al objetivo estratégico y ante un cambio de objetivo estratégico, pues en qué procesos afecta. Y de esa forma, pues podremos fijarnos en qué optimizar. Y también luego, pues aplicando metodologías de mejora continua, pues podemos utilizar muchas herramientas que nos faciliten a entender pues cuáles serían los puntos críticos de mejora. Pero vamos, lo fundamental, para resumir, sería interesante siempre empezar con una herramienta, por lo menos, de Business Process Analysis y luego pues de una suite de BPM, pues por ejemplo, como la que tiene Bonita. Con eso podemos empezar y luego construir, pues dependiendo del proyecto al que nos estemos enfrentando.
Y además esto va a contestar la segunda pregunta, porque me preguntaba sobre los límites de Bonita en la configuración del frontend y las posibilidades de acondicionar el frontend mezclándolo con otra tecnología. Hay que saber que Bonita es totalmente ágil y abierto, especialmente con los APIs, los conectores. Se puede elegir usar solo el motor de Bonita o el motor con los interfaces de usuario, el frontend, y entonces es totalmente posible mezclarlo con otras tecnologías para el frontend sin problemas. Y tenemos muchos clientes haciéndolo, por supuesto. Y es también el aventaje del BPM. Voy a tener la última pregunta y porque ya estamos fuera del tiempo. Respecto al tema, ¿ustedes tienen algún proceso de assessment para determinar si un proceso debe o no ser automatizado? Y esto es más para ti. Sí, bueno, más que al final son metodologías, ¿no? El hecho, por ejemplo, pues aplicar una metodología de retorno a la inversión, pues podemos analizar los costes, podemos analizar los beneficios que nos puede ofrecer esa automatización de procesos o esa orquestación con BPM. A partir de esos beneficios, habrá algunos beneficios que sean cualitativos, que tendremos que traducir en términos económicos, otros que sean cuantitativos, que también habrá que traducirlo en términos económicos, y a partir de ahí pues podemos tener un valor. Según vamos implantando el proceso, pues podemos ir haciendo retornos de la inversión o evaluaciones de retorno a inversión y vemos efectivamente si está dando los resultados. Por otro lado también, pues yo sugiero, y además ahora estoy muy involucrado pues en ese tema por temas de la tesis doctoral, pues que se utilicen herramientas de simulación. Al final, antes de ponernos a funcionar, pues podemos simular lo que queremos mejorar y ver resultados pues haciendo diferentes análisis pues de cargas de procesos, de gestión de recursos, de capacidades. En definitiva, cualquier análisis que nos pueda dar pistas de qué beneficios vamos a encontrar, pues sería adecuado. Entonces, como herramienta, yo recomiendo pues utilizar la planificación estratégica, pero apoyado de la simulación para analizar diferentes escenarios que nos permitan mejorar y siempre después también valorando el retorno de la inversión. Vale, gracias. Pedro, ¿ha tenido experiencia en empresas que no tienen definidos sus propios procesos? ¿Y cuáles fueron sus recomendaciones y primeros pasos? Sí, bueno, la experiencia es continua. Exceptuando en una última que me he encontrado pues con una documentación escrita impresionante, he tenido siempre pues el hecho de, bueno, pues muchas empresas que no tienen definidos los procesos de negocio, que está en la mente de las personas, y entonces hay que empezar a modelar. Pero yo siempre digo que no es conveniente modelar todo el mapa de procesos. Vamos a ir modelando procesos, vamos a ir estudiando cuál es el primer proceso que nos gustaría implementar y así de esa forma pues iremos consiguiendo beneficios. No consiste el tema de hacer una digitalización de procesos. La digitalización sería solamente pues tener un portal con todos los procesos definidos, que efectivamente ayuda, porque las personas pueden saber pues cómo se deberían ejecutar esos procesos de negocio, pero lo interesante es orquestar los procesos con un motor de BPM, porque ahí es donde se va a ver pues el beneficio fundamental. Simplemente las estadísticas dicen que simplemente por incorporar un proceso en un motor BPM, pues a nivel administrativo, pues hay ahorros normalmente del 40 al 70%. Si añadimos también el ahorro de papel, pues pueden ser beneficios ya bastante interesantes para una organización. Entonces, sí me encuentro que una empresa puede ser que no tenga procesos modelados y entonces pues habrá que empezar a modelarlos. Lo ideal es que sea incluso el propio negocio quien lo vaya modelando. Con un curso de formación de BPMN de unas 8 horas o incluso de 3 días, de 12 horas, pues con eso ya las personas pueden empezar a modelar, con un poco de apoyo, pues irían modelando sus propios procesos, irían aprendiendo sobre la marcha y después pues habría que utilizar un equipo de TI para que vaya automatizando eso con un motor de BPM. Entonces, que te quería agradecer mucho, Pedro, por este tiempo y este webinar, que es el primer de una serie. Entonces, espero a todos que les gusta este tema. Vamos a ir en más detalles la próxima vez y vamos a hablar de implementación y de buenas prácticas
de implementación de este tipo de proyectos basado en nuestra experiencia con Bonita. Muchas gracias. Gracias, Pedro, por tu tiempo. Gracias, Delfín, ha sido un placer. Ya sabéis que podéis contar conmigo cuando queráis y gracias a todos por estar ahí y escucharnos tan atentos y además participar con preguntas, que siempre pues esa interacción es importante. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.